La vida, lo que compartimos todos. Si estás viendo este video es porque estás vivo. Pero, ¿cómo fue que te creaste? Pues obvio, con un espermatozoide de tu papá y un óvulo de tu mamá. Y plash, ahí estás tú, viendo este video algunos años después. Pero eso todos lo sabemos, y si no lo sabías, ahora lo sabes. Aunque hay algo en la historia que no queda claro. ¿Cómo se formó Jesús? Si María era virgen, indaguemos un poco sobre esto. Esto es Desconocimiento. Bienvenido. Comencemos intentando explicarlo con mecanismos como la partenogénesis humana. Sí, esa forma de reproducción que tienen las plantas y muchos insectos, así como peces y aves, en la cual se reproducen sin necesidad de que haya fecundación. En otras palabras, no necesitan de un macho para reproducirse. Antes se creía que este tipo de reproducción era inviable, una línea evolutiva muerta, pero en la actualidad se piensa que por medio de este tipo de reproducción es la razón de la variabilidad de especie que existe, y el motivo de esto es porque se expresan las mutaciones raras y daba mucha variabilidad a largo plazo. Pero entonces, si este tipo de reproducción no es una línea evolutiva muerta y presenta ventajas, ¿por qué la mayoría de las especies aún se reproducen de forma sexual? Bueno, esa respuesta es conocida como la paradoja del sexo, y es que debemos tener en cuenta que en una época de apareamiento implica mucho riesgo, como viajar a largas distancias o pelear o reproducirse. Y además, por esta forma de reproducción se pierde mucha información genética valiosa que nos han permitido vivir generaciones. Por eso, ya no cazas mamut. Pero es que no tenemos que vaciar la casa. Ahí vamos, a ver, híjole. Ay, 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 ay. No, no, espera. Y le tienes miedo a las ratas. Pero se cree que la vida siguió la reproducción sexual porque de esta forma las mutaciones son más beneficiosas y que hay más variabilidad genética, y esto ayuda a la adaptación frente a los cambios climáticos. En fin, este proceso existe y lo vemos en la naturaleza. Pero, ¿se lo puede replicar en humanos? La respuesta es sí, sí se puede. Pero lo que es cierto es que no se ha reportado ningún caso de partenogénesis en humanos en la historia más que el de María. Claro, si fuese el caso. Aunque no es rara la activación por partenogénesis a nivel de los óvulos. Pero estos no llegan a ser funcionales, sino que se hace un tumor benigno, que aunque no lo creas, llega a tener forma humana. También conocido como teratoma fetiforme. Claro, que lo que sí se ha reportado es el caso de quimeras partenogénicas. Y esto es cuando existe una reproducción sexual. Se une el ovocito con el espermatozoide. En las quimeras partenogénicas, el ovocito que se une activa una reproducción partenogénica y crea una quimera, es decir, un ser con dos linajes celulares en un solo tipo. En palabras más sencillas, que hay dos seres vivos en un solo cuerpo. Pero no es tanto como te lo estás imaginando, sino, por ejemplo, es que tienes células con dos ADNs distintos, como que la sangre que está en tus arterias fuera de un hermano tuyo. Otro ejemplo un poco más claro es el ratón que han creado científicos que tienen 4% de células humanas. Sí, una quimera. Un ser con dos tipos de células distintas en un solo ser. En este caso, las células humanas y células de ratón. Una quimera humano-animal. Pero vamos a algo que se nos puede estar escapando. Y es qué pasa con los intersexuales o hermafroditas. Sí, esas personas que tienen los dos órganos sexuales, masculino y femenino.
Se estima que alrededor 1 de cada 100 personas en Estados Unidos nace con esta condición, y la OMS estima que el 1% de la población la tiene. Pero hay que tener algo claro, puede que lo hayas entendido de una forma errónea. Los intersexuales no siempre tienen los dos genitales, masculinos y femeninos, sino que es una mezcla. Es decir, puede una persona tener genitales masculinos externos, pero los órganos internos femeninos, o que tengan los dos genitales y los dos órganos, tanto masculino y femenino. Y ocurre lo mismo a nivel hormonal. Pero si existe este tipo de situación, ¿qué pasa si una persona hermafrodita realiza una autofecundación? ¿Es posible? ¿Y qué es la autofecundación? Pues los hermafroditas humanos pueden tener las células bien diferenciadas, por lo que sí podrían ser capaces de autofecundarse, como ocurre con los conejos hermafroditas, que se autofecundan. Es decir, que sí existen mamíferos que lo hacen. Por lo que en realidad cabe preguntarse es sobre cómo nacería el niño. ¿Tendría algún síndrome? Si nos vamos a lo que se observa, en la literatura existen más de 40 mujeres hermafroditas embarazadas y todas ellas han dado bebés sanos. Pero lo más curioso es que han sido masculinos. Esto podría explicar lo de María. Espera un momento, se nos olvida algo. ¿Qué pasa con las mujeres que le trasplantan un órgano? Ese órgano tiene otras células. Entonces es una quimera. Pero, ¿qué pasa con los hijos de ellas? Dale el botón suscribirse y activa la campanita para que te llegue la notificación cuando suba ese video. El saludo de la semana es para Wolfito. Eduardo, gracias por unirte.